A veces, los sueños no son solo sueños. Eso lo aprendí una madrugada en la que la oscuridad parecía respirar dentro de mi habitación, y una sombra, suave y temblorosa, se acercó hasta mi oído. Su voz era la de una mujer dulce, quebrada, como si viniera de un lugar donde ya no existe el tiempo, y me susurró: «Cuida a tu hijo». Desperté sobresaltada, con el corazón desbocado. El reloj marcaba las 3:15, y la casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac insistente que marcaba cada segundo como si quisiera recordarme que algo se acercaba. Me quedé sentada en la cama, con la respiración entrecortada y las manos frías. No entendía lo que acababa de escuchar, pero algo en mí sabía que no era un simple sueño. Mi hijo, Daniel, dormía en su habitación, justo al final del pasillo. Tenía 18 años, y últimamente lo notaba distante, distraído, como si hubiera algo en su vida que no quería contarme. Había dejado de reír como antes, su mirada se perdía en los espacios vacíos de la casa, y sus palabras se habían vuelto cortas, casi defensivas. Encendí la lámpara del pasillo y caminé despacio hasta su cuarto. La puerta estaba entreabierta y la luz tenue del reloj digital iluminaba su rostro dormido. Me acerqué en silencio, observando cómo su pecho subía y bajaba con calma. Por un instante, sentí alivio. No había nada malo. Todo parecía normal. Pero entonces lo vi, en su escritorio, el teléfono vibraba sin cesar, y una notificación tras otra llenaba la pantalla con nombres que no reconocía. Tomé el teléfono con cuidado, solo para ver si se trataba de algo urgente. No suelo revisar sus cosas, pero aquella voz, ese susurro seguía resonando en mi mente. En la pantalla, los mensajes parecían fragmentos de una conversación que no debía existir. «No puedes decírselo todavía. Ella sospecha algo. Esta noche lo hacemos, ¿estás listo?». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No entendía nada. ¿De qué hablaban? ¿Con quién estaba planeando algo mi hijo? Coloqué el teléfono donde estaba y retrocedí despacio, sin hacer ruido. Pero algo en mi pecho no me dejaba en paz. Cerré los ojos un momento, recordando la voz del sueño. Era tan real que podía oírla aún, como si alguien invisible me observara desde la esquina del pasillo. A la mañana siguiente, Daniel bajó tarde a desayunar. Sus ojeras eran más marcadas de lo habitual, y su sonrisa, esa que siempre me hacía sentir que todo estaba bien, parecía forzada. «¿Dormiste bien?», le pregunté, intentando sonar casual. Más o menos, respondió sin mirarme. «Tuve cosas en la cabeza». «¿Algo que quieras contarme?». «Nada importante», mamá dijo con ese tono que usan los hijos cuando quieren cerrar una puerta sin hacer ruido. Mientras desayunaba, revisaba su teléfono cada pocos segundos, como si esperara un mensaje que no debía perderse. Lo observé con cuidado. A veces, cuando uno cría a un hijo, aprende a leer el silencio mejor que las palabras. Y ese silencio suyo estaba lleno de algo oscuro, algo que dolía. Después de que salió para la universidad, la casa volvió a quedar en calma. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo se alejaba su figura entre los árboles del vecindario. Y entonces, otra vez, esa sensación me invadió. No era miedo exactamente. Era más bien una especie de advertencia silenciosa, un presentimiento que apretaba el pecho sin razón aparente. Decidí ir a su habitación. Quizás era solo mi mente jugando con mis miedos. Pero cuando abrí su escritorio, lo primero que vi fue una carpeta azul medio escondida debajo de unos cuadernos. Dentro había dibujos, recortes y una fotografía, Daniel y un grupo de amigos frente a un viejo edificio abandonado, con una frase escrita a mano en la parte de atrás, el lugar donde todo empezó. Mi respiración se detuvo. Ese edificio estaba en las afueras del pueblo, un sitio que llevaba años clausurado desde que ocurrió un incendio. Lo recordaba bien. Era el mismo lugar donde, según los rumores, había muerto una mujer en circunstancias nunca aclaradas. Esa noche, cuando Daniel regresó, decidí no confrontarlo. Lo observé desde la distancia, mientras dejaba sus cosas en la sala y se enterraba en su habitación. No había rabia en mí, solo una profunda confusión mezclada con un amor inquebrantable. No sabía qué estaba ocurriendo, pero sí sabía que debía protegerlo, como la voz me había pedido. Más tarde, mientras lavaba los platos, escuché su puerta abrirse y luego un murmullo. Alguien más estaba en la casa. Me quedé inmóvil, el agua corriendo sobre mis manos. No quise moverse bruscamente. La voz del visitante era baja, casi susurrante, pero alcancé a oír una frase que me heló la sangre: «Mañana será el día. No puedes echarte atrás». El resto fue silencio. Corrí a mi habitación y abrí el cajón de mi mesa de noche. Allí guardaba una vieja foto, yo, Daniel y su padre, Tomás, sonriendo junto al lago. Tomás había muerto hacía 5 años, pero a veces, cuando cerraba los ojos, podía sentirlo cerca. Esa noche, antes de dormir, volví a mirar esa foto. Y justo cuando el sueño empezaba a tomarme, escuché su voz, la misma de siempre, pero con una tristeza que nunca había conocido, diciendo mi nombre: «Laura». No lo dejé solo, me incorporé de golpe. El reloj marcaba otra vez las 3:15.
Afuera, el viento golpeaba las ramas contra la ventana. Y entonces lo supe, aquella sombra, aquel susurro, no era un simple aviso. Era Tomás. Me cubrí el rostro con las manos y lloré en silencio. No por miedo, sino por la certeza de que algo grave estaba a punto de suceder. Y mi esposo, desde donde estuviera, trataba de evitarlo. El amanecer me encontró sentada junto a la puerta de Daniel, escuchando su respiración mientras dormía. Me prometí que, pasara lo que pasara, no volvería a ignorar una voz que venía del alma. El amanecer llegó envuelto en una calma engañosa. Los primeros rayos de sol entraron por la ventana de la cocina, tiñendo de dorado las tazas y los recuerdos que parecían dormidos sobre la mesa. Pero dentro de mí algo no encajaba. Era como si cada rincón de la casa susurrara un secreto que aún no me atrevía a escuchar. Daniel bajó tarde otra vez. Vestía una chaqueta negra y llevaba la mirada perdida. Sus manos temblaban ligeramente mientras ataba los cordones de sus zapatos. Quise decirle algo, detenerlo, abrazarlo y decirle que no saliera, pero mis palabras se quedaron atoradas en la garganta. ¿A dónde vas tan temprano?, pregunté con un tono que fingía normalidad. Tengo que estudiar con unos amigos, respondió sin mirarme. ¿En la biblioteca? No exactamente. Hizo una pausa y añadió. Es un proyecto. Esa última palabra sonó vacía, como si escondiera algo detrás. Me limité a sentir, pero por dentro todo gritaba. Mientras salía por la puerta, el reflejo del sol iluminó su rostro apenas un instante y vi una expresión que no había visto nunca, miedo. Apenas lo perdí de vista. Tomé las llaves del coche y lo seguí. No era la primera vez que hacía algo así. Pero esa mañana algo en mí necesitaba respuestas. Mantuve la distancia suficiente para no ser descubierta. Daniel condujo hasta las afueras del pueblo, hacia la carretera vieja, la que llevaba al edificio abandonado del que había visto la foto. El viento levantaba polvo sobre el camino y el cielo comenzaba a cubrirse de nubes grises, pesadas. Aparqué a cierta distancia y lo observé salir del coche. Se reunió con dos chicos que parecían de su edad. Hablaban rápido, gesticulaban con nerviosismo y miraban alrededor como si esperaran a alguien más. Me incliné un poco para escuchar, pero solo el sonido del viento me llegaba. Hasta que escuché un nombre que me hizo estremecer. Lucía. Ella dijo que vendrá al anochecer, murmuró uno de los chicos. Y si no viene. Igual lo hacemos, respondió Daniel con voz firme, casi desconocida. ¿Quién era Lucía? ¿Qué era eso que harían? Permanecí oculta tras el volante, observando cómo se adentraban en el edificio. Las puertas oxidadas chirriaron con un lamento que pareció venir de otro tiempo. Algo dentro me dijo que no debía seguirlos, pero el miedo por mi hijo fue más fuerte. Apagué el motor y caminé despacio hasta la entrada. El interior olía a polvo, a humedad y a recuerdos antiguos. Los pasos de los muchachos resonaban a lo lejos. Subí las escaleras con cuidado, evitando que las tablas viejas del suelo crujieran demasiado. En el segundo piso, los vi. Estaban reunidos alrededor de una mesa vieja, sobre la cual había velas, papeles y algo que parecía un cuaderno antiguo. Daniel leía en voz alta. No alcancé a distinguir las palabras exactas, pero sonaban como una invocación, algo que no debería estar ocurriendo. La escena me erizó la piel. Recordé entonces los rumores que alguna vez oí de aquel lugar. Una mujer llamada Lucía había muerto allí en circunstancias extrañas, después de que un grupo de jóvenes jugara con cosas que no comprendía. Traté de retroceder sin hacer ruido, pero mi pie rozó una botella vacía. El golpe seco resonó en el silencio y los tres se giraron. «¿Mamá?», dijo Daniel, con una mezcla de sorpresa y enojo. No supe qué decir. Sentía vergüenza, miedo y una urgencia desesperada por sacarlo de allí. «Daniel, vámonos», susurré. «No deberías estar aquí, ¿no entiendes?», dijo él, levantándose. «Esto no es lo que piensas». «¿Qué es entonces?», pregunté, conteniendo el temblor de mi voz. Los otros dos muchachos se miraron entre sí, inseguros. Uno de ellos murmuró: «No deberíamos hablar de esto». Daniel suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Papá me habló», dijo finalmente, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. «Me habló en sueños. Me dijo que viniera aquí». Mis piernas casi cedieron. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Daniel», dije despacio, «eso no puede ser». «Sí puede», insistió. «Dijo que aquí encontraría la verdad, que debía traer a Lucía». Esa última palabra volvió a helarme. ¿Lucía? ¿La misma del rumor? Antes de que pudiera preguntar más, un viento helado atravesó el edificio. Las velas titilaron al unísono y las llamas se apagaron, dejando solo la penumbra. Los chicos gritaron y Daniel me tomó del brazo. «Mamá, sal de aquí», gritó. «Ahora». Corrimos escaleras abajo, pero la puerta principal se cerró de golpe. El sonido fue tan fuerte que el eco pareció no terminar nunca. Me giré y en el reflejo del vidrio roto vi algo moverse detrás de nosotros. Una silueta, apenas visible, como una sombra caminando por entre la luz mortecina del amanecer. «¿La ves?», susurró Daniel, con los ojos abiertos de par en par.
La vi. Era una figura femenina, alta, delgada, con el cabello cayendo sobre su rostro. No caminaba, flotaba. Y su voz, cuando habló, era la misma que me había despertado aquella noche. Cuida tu hijo, el aire se volvió pesado. Daniel me abrazó sin decir una palabra. La sombra avanzó unos pasos, y por un instante creí ver el rostro de una mujer joven, con los ojos llenos de tristeza. ¿Quién eres?, pregunté, aunque sabía que no habría respuesta, pero la hubo. Un susurro, apenas audible, que pareció venir desde todos los rincones del edificio al mismo tiempo. Él no sabe lo que carga. Y entonces desapareció. Nos quedamos en silencio. Solo el latido de mi corazón llenaba el aire. Daniel respiraba agitado, confundido, con lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿qué fue eso?», preguntó con voz temblorosa. No respondí. No porque no quisiera, sino porque yo misma no tenía una explicación. Solo sabía una cosa: lo que había comenzado como un sueño ahora era una advertencia real. Y mi hijo estaba en el centro de algo que iba más allá de nuestra comprensión. Cuando por fin logramos salir del edificio, el sol ya asomaba entre las nubes. Daniel se quedó quieto frente a la puerta, mirando hacia atrás. Yo lo tomé de la mano. «Prométeme que no volverás aquí», le dije. «Lo prometo», susurró, pero su voz carecía de convicción. En el camino de regreso, no hablamos. El silencio entre nosotros era espeso, lleno de preguntas que ninguno se atrevía a formular. Y aunque intentaba convencerme de que todo había terminado, en el fondo sabía que apenas había comenzado. Esa noche, cuando cerré los ojos, volví a escuchar la voz. Pero esta vez no me pedía que cuidara a mi hijo. Decía: «Perdónalo». El amanecer del día siguiente llegó con un cielo plomizo y una calma irreal, como si el mundo contuviera el aliento. No dormí en toda la noche. Me quedé junto a la puerta de Daniel, escuchando sus pasos, sus suspiros, los leves crujidos del piso cuando se movía en su cama. No sabía si él había logrado conciliar el sueño, pero yo seguía oyendo en mi mente aquellas dos palabras: «Perdónalo». ¿Perdonarlo por qué? ¿Qué culpa podía cargar un muchacho que apenas estaba aprendiendo a vivir? O tal vez, ¿no era Daniel a quien debía perdonar? Esa idea me atravesó el pecho como un dardo invisible. La sombra, la voz, el mensaje. Todo parecía venir del mismo lugar que los sueños, pero con una intención distinta. Era como si el alma de Tomás aún tuviera algo que decir, algo que había quedado incompleto. Cuando partió por la mañana, Daniel salió sin decir mucho. Me dio un beso rápido en la mejilla y se marchó, sin mirarme a los ojos. Pero antes de irse, noté que llevaba en su mochila el cuaderno que había visto en aquel edificio. Esperé unos minutos y luego lo seguí otra vez. No lo hacía por desconfianza, sino por miedo. El miedo silencioso de una madre que presiente que algo malo puede arrebatarle lo único que ama. Su coche se detuvo frente al cementerio del pueblo. Lo observé desde lejos, escondida tras los cipreses. Caminó con paso lento, casi vacilante, hasta detenerse frente a una tumba antigua. En la lápida apenas leyaba por los años. Alcancé a distinguir un nombre grabado con letras desgastadas: Lucía Morales. Daniel se arrodilló y colocó algo sobre la tumba: una flor blanca y una hoja arrancada del cuaderno. Luego apoyó la mano sobre la piedra y murmuró algo que no pude escuchar. Sentí una punzada en el pecho, un presentimiento que no me dejaba respirar. Cuando regresó al coche y se marchó, me acerqué. Sobre la tumba, la hoja del cuaderno aún se movía con el viento. La tomé. Estaba escrita con la letra de mi hijo: «Perdóname por lo que pasó. No sabía que eras tú. No sabía lo que él había hecho». Me quedé helada. ¿Qué significaban esas palabras? ¿A quién se refería? ¿Quién era él? El resto del día lo pasé intentando encajar las piezas. Rebusqué entre las viejas cajas del ático, donde guardaba las cosas de Tomás. Y allí, entre carpetas amarillentas y fotografías descoloridas, encontré una libreta con el nombre Lucía Morales escrito en la primera página. La abrí con manos temblorosas. Las primeras hojas eran cartas sin enviar, todas dirigidas a mi esposo. «Tomás, no puedo vivir con este secreto. Si algún día me pasa algo, prométeme que cuidarás de Daniel y le dirás la verdad». Sentí como el aire se me escapaba del pecho. Las manos me temblaban tanto que casi dejé caer la libreta. Leí una y otra vez la misma frase, intentando convencerme de que no la entendía bien. Pero sí lo hacía. Lo comprendía demasiado bien. Lucía no era una desconocida. Había sido parte del pasado de Tomás y algo entre ellos había quedado inconcluso. Algo que él nunca me contó. Esa noche, cuando Daniel regresó, lo esperé en la sala. Tenía la libreta en las manos. «Daniel», dije con voz suave, «necesitamos hablar». Él se detuvo al verme. Sus ojos se movieron hacia el cuaderno y se llenaron de miedo. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó, dando un paso atrás. «En el ático», respondí. «Quiero que me digas la verdad. ¿Quién es Lucía?». Daniel bajó la mirada. Por un momento, el silencio entre nosotros pesó más que cualquier palabra. «Papá me habló», dijo finalmente, en un susurro. Me dijo que debía encontrarla, que debía pedirle perdón. «¿Perdón por qué?». Daniel respiró hondo, conteniendo las lágrimas. «Porque ella era su hermana». El mundo se me detuvo. «¿Qué estás diciendo?», pregunté, apenas con voz.
Papá nunca te lo contó. Cuando era joven, tuvo una hermana, Lucía. Pero un día desapareció. Nadie volvió a saber de ella. Y, tragó saliva, él siempre pensó que fue culpa suya. Me senté, sin fuerzas. Los recuerdos comenzaron a agolparse, las noches en que Tomás se despertaba sobresaltado, los silencios cuando alguien mencionaba su infancia, la tristeza en su mirada cuando Daniel cumplió 18, justo la edad que él tenía cuando su hermana desapareció. ¿Cómo supiste todo esto?, pregunté. Lo encontré en sus cartas, respondió. Y luego soñé con él. Me dijo que la buscara, que la encontrara. Pero cuando fuimos al edificio, mamá, ¿no esperaba verla? Susurré, sí, dijo con la voz quebrada. La sombra. Era ella. Un silencio profundo cayó sobre la habitación. La noche avanzaba y las sombras se alargaban sobre las paredes. Podía sentir el peso de la historia que acabábamos de desenterrar. Él quería que la perdonáramos, dijo Daniel, apenas audible, por haberla dejado sola, por no haberla salvado. Me levanté y me acerqué a él. Lo abracé. Sentí su corazón latir contra el mío, desbordado de miedo y de culpa. Tu padre también necesita perdón, hijo, susurré, pero no de nosotros, sino de ella. Entonces comprendí el mensaje. Cuida a tu hijo, me había dicho aquella voz. Y ahora entendía, no se trataba solo de protegerlo del peligro, sino de cuidarlo del peso de una culpa que no le pertenecía. Esa noche, antes de dormir, abracé la libreta de Lucía y le prometí en silencio que buscaría la verdad completa, que no dejaría su historia enterrada en el polvo del tiempo. Mientras el sueño me vencía, volví a escuchar la voz. Era la de Tomás, suave, serena, sin el dolor que antes la envolvía. Gracias, Laura, aún no ha terminado, pero ya sabes dónde buscar. Justo entonces, en el borde del sueño, vi una imagen fugaz, el lago donde solíamos ir de jóvenes, y una silueta femenina de pie junto al agua, esperando. Sabía cuál sería mi siguiente paso del lago. Aquel lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde los recuerdos dormían bajo el murmullo del agua. Pasaron años desde la última vez que fui allí. Era el sitio favorito de Tomás. Íbamos cada verano cuando Daniel era pequeño. Allí él reía sin miedo, contaba historias sobre su infancia y luego callaba, mirando el reflejo del sol sobre el agua como si buscara respuestas que nunca encontraba de esa mañana. Al despertar, supe que debía volver. No fue una decisión pensada, fue una certeza. Algo en mi interior, esa voz que ya no era sueño, sino intuición, me guiaba. Preparé un termo con café, tomé las llaves y, antes de salir, toqué la puerta de Daniel. Dijo, ven conmigo, le dije. Él me miró desde el umbral, cansado, con los ojos enrojecidos. ¿A dónde? A terminar lo que tu padre empezó. El camino hacia el lago estaba casi desierto. Las hojas secas bailaban sobre el asfalto y las montañas al fondo parecían observarnos en silencio. Daniel no dijo una palabra durante todo el trayecto. Yo tampoco podía hablar. Tenía miedo de lo que podríamos encontrar o recordar. Al llegar, el aire era distinto, más frío. El lago dormía bajo una neblina suave y la vieja cabaña de madera donde solíamos quedarnos seguía allí, aunque el tiempo la había despojado de color. La puerta, hinchada por la humedad, se abrió con un crujido que sonó como un suspiro. Entramos. El interior estaba cubierto de polvo, pero aún conservaba la disposición que recordaba: una mesa, 2 sillas, una lámpara rota y el retrato de un paisaje colgado torcido en la pared. Daniel caminó hacia la ventana, mirando hacia el agua. ¿Crees que ella esté aquí?, preguntó con voz baja. Creo que nos está esperando, respondí. Dejé la libreta de Lucía sobre la mesa. Las páginas parecían más frágiles a la luz gris del día. Me senté y comencé a leer en voz alta. No me culpes, Tomás. No quería hacerlo, pero hay cosas que no puedo borrar. Si algún día alguien llega hasta aquí, dile que lo siento. Las lágrimas me nublaron la vista. Daniel se acercó y puso su mano sobre la mía. Papá sabía que ella murió aquí, ¿verdad? Sí, susurré, pero nunca me lo dijo. Quizás no soportaba la culpa. El viento sopló de repente, abriendo la puerta de golpe. La lámpara se balanceó y el reflejo del lago entró por la ventana, iluminando un rincón que hasta entonces había permanecido en sombras. Allí, detrás de la mesa, una tabla del suelo se movía levemente. Daniel se agachó. ¿Viste eso? Le ayudé a retirar la madera. Debajo había una pequeña caja metálica, oxidada y cubierta de tierra. La abrimos con cuidado. Dentro había varias cartas envueltas en una cinta azul y una fotografía antigua. La foto mostraba a Tomás y a una joven de cabello oscuro, de pie junto al lago. Sonreían, pero en la mirada de él había algo más, una tristeza anticipada, como si ya supiera que ese momento sería el último. Daniel tomó las cartas. Las manos le temblaban mientras abría la primera. Querido hermano, sé que algún día me perdonarás. No fuiste tú quien me hizo daño. Fue él, y sé que te culpas, pero no debes hacerlo. ¿Nos miramos él?, pregunté. Daniel sacó otra carta. El hombre que prometió ayudarme, el mismo que te alejó de mí. Si estás leyendo esto, cuida de Laura y de tu hijo.
No cometas el mismo error, mi nombre en una carta escrita antes de que yo siquiera conociera a Tomás. El corazón me golpeó el pecho. ¿Qué significa esto? Murmuré. Daniel tomó aire, como si se preparara para decir algo que llevaba tiempo escondiendo mamá. En el edificio, cuando vi la sombra, escuché algo más. No quise contártelo antes que escuchaste. Dijo tu nombre. El silencio cayó como una losa. ¿El mío? Sí. Dijo, Laura, debe saber la verdad. No fue culpa de Tomás. Me senté, sintiendo como las fuerzas me abandonaban. Si Lucía me conocía, si me había mencionado en una carta escrita antes de que yo entrara en la vida de Tomás. Entonces todo estaba entrelazado desde mucho antes. El viento volvió a soplar, más fuerte esta vez, y la libreta se abrió sola sobre la mesa. En una de las páginas centrales había un dibujo, el lago, la cabaña y una figura femenina de pie frente al agua. Debajo, con letra pequeña, una frase, el agua guarda lo que el fuego no pudo destruir. Daniel y yo nos miramos. No hizo falta decir nada. Ambos sabíamos lo que debíamos hacer. Salimos hacia el muelle, donde las tablas viejas crujían bajo nuestros pies. El agua estaba serena, pero algo en su superficie brillaba como si escondiera un reflejo más profundo. Papá y ella solían venir aquí, dijo Daniel. Quizás dejó algo. Algo más. Me arrodillé y toqué el agua. Estaba helada. Pero entonces sentí algo duro, metálico, bajo la orilla. Daniel corrió hacia el coche y volvió con una vieja pala que había en el maletero. Cavamos junto al muelle y pronto apareció una caja de madera envuelta en plástico. Dentro había un colgante, un medallón antiguo, de plata ennegrecida, con las iniciales LGM grabadas en la parte trasera. Daniel lo tomó entre sus dedos. Lucía Morales susurró. Al abrirlo, dentro había 2 fotografías en miniatura, una de Lucía y otra mía. El mundo se detuvo. Esto no puede ser, dije, retrocediendo. No puede ser. Daniel me miró con el rostro descompuesto. ¿Qué significa, mamá? No supe responder. Mis recuerdos comenzaron a girar. De pronto, flashes de imágenes que no recordaba aparecieron en mi mente. Una niña pequeña junto a una mujer de cabello oscuro. Un incendio, gritos. Alguien que me tomaba en brazos y corría lejos del fuego. Mi respiración se volvió irregular. Daniel me sujetó por los hombros. Mamá, ¿qué te pasa? Yo la conocí, dije, temblando. Lucía, ella me salvó. Las piezas comenzaron a encajar con una claridad dolorosa. Tomás no solo había perdido a su hermana, me había encontrado a mí, la niña que ella rescató aquella noche. Y me había amado, sin decirme nunca de dónde venía mi segunda oportunidad. El viento se calmó de golpe. Las aguas del lago reflejaron un destello suave como un suspiro luminoso. Y por un instante vi su rostro, Lucía, sonriendo desde el reflejo con la paz de quien al fin ha sido escuchada. Daniel miró al agua, con lágrimas en los ojos. De entonces, ¿ella era mi tía? Asentí, incapaz de hablar, y en ese momento lo comprendí todo. La voz, los sueños, la sombra. No era advertencia ni castigo. Era reconciliación. Era amor que se negaba a morir. El silencio del lago se volvió más profundo, casi sagrado. Daniel y yo permanecimos arrodillados frente al agua, mirando aquel medallón que contenía las 2 mitades de una historia que había dormido durante décadas. Mi rostro junto al de Lucía, una unión imposible que ahora lo explicaba todo. El viento soplaba con un ritmo suave, como si cada hoja del bosque contara algo que por fin quería salir a la luz. Me quedé mirando la superficie del lago, recordando fragmentos sueltos de un pasado que creí imaginado, una voz femenina que me cantaba para dormir, unas manos suaves que me cubrían con una manta, y luego el calor del fuego, el humo, los gritos. Daniel rompió el silencio. Mamá, si Lucía te salvó, ¿por qué papá nunca te lo dijo? Esa pregunta dolía porque era la misma que yo me hacía desde que vi su rostro reflejado en el agua. Me quedé mirando el medallón entre mis manos, tratando de imaginar la mente de Tomás, el peso que debió cargar. Tal vez, dije con voz baja, no podía. Tal vez el dolor era demasiado grande. Saber que su hermana había muerto por salvarme, y que yo ni siquiera lo recordaba. Daniel se sentó junto a mí, el rostro pálido. Entonces tú eras la niña del incendio. Asentí despacio sí, y él lo supo desde el principio, por primera vez. Entendí las miradas largas de Tomás cuando hablábamos del pasado. La forma en que me observaba en silencio cada vez que yo decía que mi infancia era una nebulosa. Siempre me decía que el pasado era un lugar del que no hacía falta volver. Ahora sabía por qué. Nos quedamos un rato sin hablar, mirando el agua. Luego, Daniel levantó la vista. ¿Y ahora qué hacemos, mamá? Respiré hondo, dejando que el aire frío del lago me despejara las ideas. Vamos a devolverle la paz. A los dos tomé la libreta de Lucía y el medallón. Los envolví en un pañuelo y caminé hacia el borde del muelle. Daniel me siguió en silencio. Me arrodillé y sumergí lentamente el paquete en el agua. Gracias, susurré. Por salvarme, por amarnos, por no rendirte ni después de la muerte.
Las ondas se extendieron suavemente y por un momento el reflejo del cielo se abrió en dos. Creí verlos allí, Tomás y Lucía, juntos otra vez, mirándonos desde el otro lado del agua. No con tristeza, sino con una serenidad que nunca había sentido antes. Daniel apretó mi mano. ¿Lo sientes?, preguntó. Sentí sí. Ya no hay miedo, solo calma. Nos quedamos un largo rato allí, escuchando el murmullo del lago, el crujido de las ramas, el sonido lejano del viento en las colinas. No necesitábamos palabras. A veces, el silencio es la única forma de honrar lo que fue. Cuando el sol empezó a caer, regresamos a la cabaña. Encendimos una vela vieja que encontré en un estante. La llama proyectaba sombras cálidas sobre las paredes. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa no parecía un lugar de tristeza, sino de memoria. Daniel se sentó frente al fuego improvisado que hicimos en la chimenea. Papá siempre me decía que el amor era una promesa que debía cumplirse. Incluso cuando uno ya no está, dijo con voz temblorosa. Y lo cumplió, respondí. Nos cuidó a su manera, guardamos silencio. La vela parpadeó y su luz bailó sobre el retrato del paisaje colgado en la pared. Entonces lo vi, en una esquina, casi borrada por el polvo, había una inscripción tallada en madera. Me acerqué con una linterna y leí las palabras grabadas con letra temblorosa. Cuando el fuego apague la voz, el agua la devolverá. Supe en ese instante que Tomás había estado aquí antes, que él también había buscado el perdón de su hermana, sin encontrarlo del todo, y que ahora, por fin, nosotros habíamos cerrado el círculo, que él no pudo. Daniel se levantó y me abrazó. ¿Crees que ya estén juntos?, preguntó. Sí, dije con una sonrisa suave, y creo que ahora pueden descansar. El crepúsculo cubrió el lago con una luz anaranjada y dorada. Afuera, el aire olía a tierra húmeda y hojas. Tomé la libreta vacía que había traído y escribí una última frase en la primera página. A veces, los muertos no buscan asustarnos, solo quieren que recordemos. Guardé el cuaderno en mi bolso. Quería conservarlo como un recordatorio de que el amor verdadero no se rompe con el tiempo ni con la muerte, solo cambia de forma. Al caer la noche, nos marchamos de la cabaña. Antes de subir al coche, miré una última vez hacia el lago. La niebla comenzaba a descender sobre la superficie, pero entre ella, juraría haber visto una luz tenue flotando justo sobre el agua. Una voz, apenas un eco, rozó mi oído. Gracias, Laura, sonreí. No con tristeza, sino con esa paz que solo llega cuando todo encaja. Daniel me miró. ¿Estás bien?, sí, respondí. Por primera vez en muchos años, sí. Durante el camino de regreso, el cielo se despejó y una luna inmensa nos siguió por la carretera. Daniel apoyó la cabeza en el asiento, agotado. Pero tranquilo, yo conduje en silencio, con el corazón ligero. Supe entonces que la promesa que me hizo aquella sombra en sueños se había cumplido. La voz que me dijo, cuida a tu hijo, no fue una advertencia de peligro, sino un llamado de amor, de redención. Y al amanecer, cuando los primeros rayos del sol iluminaron el camino de casa, entendí por qué cuidarlo era proteger su alma del peso de lo que no le pertenecía. Cuidarlo era enseñarle a perdonar, incluso a los que amamos más allá del tiempo. Esa fue, y siempre será, la última lección que Tomás nos dejó. El viaje de regreso fue largo, silencioso y extraño. No por incomodidad, sino por algo más profundo, la sensación de que cada kilómetro nos alejaba del pasado y nos acercaba a una paz que no sabíamos que necesitábamos. Daniel dormía en el asiento del copiloto, con la cabeza recostada contra el vidrio, el rostro sereno, los labios ligeramente entreabiertos. Por un momento, volvió a ser el niño que solía quedarse dormido en mis brazos después de una pesadilla. Lo miré y comprendí que había llegado el momento de decirle todo. No solo fragmentos, no solo lo que había descubierto en el lago, sino todo. La verdad completa. Sin secretos. Porque los silencios que solo entendí tarde también pueden heredar dolor. Cuando llegamos a casa, la luz del atardecer bañaba las paredes con un tono cálido. Encendí una lámpara y preparé té. Daniel despertó, confundido, con los ojos hinchados del sueño. ¿Estamos en casa?, murmuró. Sí. Pero antes de descansar, quiero hablar contigo. Él asintió y nos sentamos frente a frente en la mesa del comedor. El vapor del té se elevaba entre nosotros como si el aire también contuviera las palabras que estaban por salir. Daniel, empecé, con voz temblorosa. Cuando tenía tu edad, perdí la memoria durante varios meses. Siempre creí que fue por un accidente. Tu padre me encontró en el hospital de la ciudad. Decía que estaba sola, que nadie vino a buscarme. Y que no tenía nombre. Fue él quien me dio el mío. Laura. Daniel me miró, sorprendido. Papá te puso el nombre, asentí. Sí, lo hizo porque el médico le dijo que debía empezar de nuevo. Que un nombre nuevo me ayudaría a sanar. Y durante años creí que era verdad hasta ahora. Tomé aire antes de continuar. Lo que no sabía era que no fui encontrada por casualidad. Fui rescatada del incendio por Lucía. Ella me sacó del edificio donde vivía con Tomás y su familia. Después, desapareció entre las llamas.
Tu padre nunca pudo perdonarse por eso. Daniel se quedó quieto, procesando cada palabra. Entonces, papá sabía quién eras desde el principio, sí, pero eligió callarlo. Me lo ocultó toda su vida, tal vez para protegerme. Tal vez para protegerse. No lo sé. Lo único que sé es que me amó con la misma devoción con que guardó ese secreto. Un silencio profundo llenó la habitación. El reloj marcaba los segundos con un ritmo hipnótico. Daniel apartó la mirada y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No sé qué sentir, confesó. Es como si todo lo que creía conocer se hubiera derrumbado. Me levanté y me acerqué a él. Le tomé las manos, temblorosas. Lo sé, hijo, pero a veces, cuando la verdad llega, no lo hace para destruir, sino para liberar. Él apretó mis dedos, buscando fuerza. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Vivimos, dije con una sonrisa triste, como siempre debimos hacerlo. Con la verdad, aunque duela. Con el amor, aunque falten respuestas. Nos quedamos abrazados un rato, mientras el té se enfriaba en las tazas. Y entonces sentí algo, una brisa leve que recorrió el pasillo, moviendo las cortinas. Era un aire distinto, fresco, como si la casa respirara aliviada. ¿Lo sentiste?, pregunté. Daniel asintió sin decir nada. Esa noche no hubo sueños, ni voces, ni sombras, solo un silencio amable que nos envolvía a los dos. Pero a medianoche me despertó un ruido. Al principio creí que era el viento, pero no. Era un golpeteo leve que venía del estudio de Tomás. Un cuarto que había permanecido cerrado desde su muerte. Tomé una linterna y me acerqué. La puerta estaba entreabierta. El olor a madera vieja y papeles inundó el aire. Entré despacio. Todo estaba tal como él lo había dejado. Sus libros, su escritorio, las fotografías enmarcadas. Me acerqué a la repisa, donde guardaba una pequeña caja de madera. Aquella donde solía poner las llaves del coche. Dentro, además de las llaves, había una nota doblada con mi nombre. Mis manos temblaban al abrirla. La letra era inconfundible, la suya Laura. Si algún día descubres todo, quiero que sepas que callé no por miedo, sino por amor. No supe cómo decirte que mi hermana murió salvándote. Pensé que, al darte un nuevo comienzo, también le daría uno a ella. No hay un día en que no le haya agradecido por haberte traído a mí. Cuida de Daniel. Él no debe cargar con lo que yo no supe sanar. Con amor eterno. Tomás, las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Cada palabra era un abrazo del pasado, un perdón que cruzaba los años y las dimensiones. Daniel apareció en la puerta, adormilado. ¿Qué haces despierta? Le mostré la carta. Se acercó. Leyó en silencio y me abrazó. Ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. El amanecer nos encontró allí, sentados en el suelo del estudio, viendo cómo la luz dorada entraba por la ventana. Todo parecía distinto, más liviano. ¿Crees que ahora sí pueda descansar?, preguntó Daniel. Sí, respondí, mirando el cielo que se aclaraba. Todos pueden. Salimos al jardín. El aire olía a tierra húmeda. Y el canto de los pájaros llenaba la mañana. Me sentí en paz. Por primera vez en muchos años, Daniel me tomó de la mano. Papá tenía razón, dijo. El amor sí puede cruzar cualquier frontera. Sonreí, incluso las del silencio. Nos quedamos un momento más bajo el sol naciente. Ya no había sombras, ni secretos, ni miedo. Solo la certeza de que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su camino de regreso. Y mientras el viento movía suavemente las ramas del árbol del jardín, juraría haber oído por última vez aquella voz, ya sin tristeza, susurrando entre las hojas. Ya puedes descansar, Laura. Lo lograste. Lo supe. El ciclo estaba cerrado. El sol se alzaba en un cielo limpio, sin una nube. Era un día sereno, uno de esos en los que la vida parece querer recordarte que, pese a todo, sigue su curso. Pero dentro de mí había un peso que aún no terminaba de disolverse. Habíamos encontrado la verdad, comprendido el pasado, perdonado los silencios, pero faltaba algo. La despedida, después de desayunar. Me quedé un momento mirando el retrato de Tomás en la sala. Estaba allí, con su sonrisa tranquila y sus ojos llenos de esa mezcla de ternura y misterio que siempre lo caracterizó. La fotografía parecía distinta ahora. Ya no me iría a mirarla. Me hablaba. Daniel, le dije suavemente, quiero ir al cementerio. Él levantó la vista. Sorprendido. A visitar a papá. Asentí y es hora de hacerlo bien. El camino hasta el cementerio fue silencioso. El aire olía a tierra y a flores frescas. Era curioso, por años evité ese lugar, incapaz de enfrentarme a la tumba de mi esposo, sin sentirme culpable. Pero ahora, lo que me guiaba no era el dolor, sino una calma nueva, una especie de gratitud. Cuando llegamos, el guardia del cementerio nos saludó con un gesto amable. Caminamos entre los senderos, bordeados de cipreses, hasta llegar a la lápida de Tomás. Estaba limpia. Cuidada, Daniel se arrodilló y colocó sobre la piedra una flor blanca. Yo me quedé de pie, observando el nombre grabado: Tomás Aguilar, amado esposo y padre.
La paz es su destino, el silencio se extendió entre nosotros. Un viento suave soplaba entre los árboles. Y las hojas caídas formaban remolinos a nuestros pies. Papá, dijo Daniel con voz temblorosa, encontré a Lucía. Bueno, no a ella, pero sí su historia. Ya puedes descansar. Sus palabras me conmovieron. Lo vi tan joven. Tan parecido a su padre en aquel momento. La postura, la forma en que agachaba la cabeza, el tono sereno de su voz. Yo di un paso hacia la tumba. Saqué de mi bolso la carta que Tomás me había dejado, la que había encontrado en su estudio. La leí una última vez con el corazón lleno. Luego, la doblé y la coloqué sobre la piedra. Amor mío, susurré, ya no tengo miedo. Ya no te guardo preguntas, solo agradecimiento. Gracias por haberme amado sin condiciones, por darme un nombre, una familia, un hogar. Gracias por cuidarnos. Incluso cuando no estabas. Una lágrima resbaló por mi mejilla, pero no era de tristeza, era una lágrima de descanso. De cierre, Daniel me tomó del brazo. Mamá, ¿puedo contarte algo?, dijo en voz baja, claro. Hijo, de anoche soñé con él. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Con tu padre?, asintió. Sí. Estábamos en el lago. Él me sonreía. No dijo nada, solo me miraba. Pero sentí que estaba bien. Le acaricié el cabello, como cuando era pequeño. Eso fue su manera de despedirse, dije. ¿De despedirse o de quedarse?, preguntó con una sonrisa leve. Esa frase me desarmó. Porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Los que amamos no se van del todo. Permanecen en gestos, en risas, en silencios compartidos. En la memoria viva de quienes los recuerdan con amor. Nos quedamos allí un rato más, sin prisa. Luego, cuando el sol empezó a calentar más fuerte, nos despedimos. Antes de irme, toqué la lápida una vez más. No como un adiós, sino como quien cierra un círculo con ternura. En el coche, Daniel encendió la radio. Una canción antigua llenó el silencio. Era una de las favoritas de Tomás, aquella que solía poner los domingos mientras cocinábamos juntos. Reí suavemente. Siempre aparece cuando más lo necesitamos, dije. Daniel asintió. Tal vez nunca se fue, mamá. El resto del día lo pasamos en casa, tranquilos. Cocinamos juntos, hablamos de Lucía. De cómo todo se había entrelazado. Daniel estaba distinto, más sereno, más seguro. Había perdido el miedo que antes lo atormentaba. Por la tarde, salimos al jardín. El cielo se pintaba de tonos rosados y anaranjados. La vida, pensé, siempre sabe cómo volver a la luz. ¿Qué harás ahora? Mamá, preguntó Daniel. Viví, respondí sin dudar. Y recordar, pero sin dolor. Quizás empiece a escribir. Sobre todo esto, sí, tal vez alguien, algún día, lee nuestra historia y entienda que el amor no termina. Solo cambia de forma. Daniel sonrió. Papá estaría orgulloso. Y tú también, hijo. Has sido más fuerte de lo que imaginas. Nos abrazamos. El sol desaparecía detrás de los árboles y las sombras del anochecer caían suaves sobre el jardín. De pronto, una ráfaga de aire movió las ramas del rosal que Tomás plantó el año en que nació Daniel. Entre las flores, algo brilló por un segundo, el reflejo del medallón de Lucía que habíamos devuelto al lago. Sonreí. Tal vez era solo un truco de la luz. O tal vez no. Pero supe que ese instante era un mensaje. Uno final. ¿Viste eso?, preguntó Daniel. Sí, respondí. Creo que nos están diciendo adiós juntos. El viento se calmó y el silencio volvió a llenar el espacio. Era un silencio hermoso. De esos que solo llegan cuando todo está en su lugar. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi cuaderno. El amor es una sombra que no asusta. Es la presencia de los que amamos, acompañándonos aun cuando no los vemos. Y a veces, solo necesitamos cerrar los ojos para sentirlos de nuevo. Cerré el cuaderno, apagué la luz y dejé que la oscuridad me envolviera. Ya no temía a las sombras, porque ahora sabía que, en el fondo, algunas solo vienen a cuidarnos. Pasaron varias semanas desde nuestra visita al cementerio. La casa, antes silenciosa y cargada de ausencias, parecía ahora un lugar distinto. No era solo el aire más liviano, ni la luz más cálida. Era algo invisible, una sensación de equilibrio. Como si por fin todo lo que había estado pendiente hubiera encontrado su sitio. Una tarde, mientras Daniel estudiaba en su habitación, decidí sentarme en el escritorio de la sala, frente a la vieja máquina de escribir que Tomás había conservado por puro romanticismo. Cada golpe de tecla tenía el sonido de la memoria. Había decidido escribir, no por ambición ni por necesidad, sino por promesa. Le había dicho a Daniel que contaría nuestra historia, y sabía que hacerlo era también una forma de honrarlos, a Lucía, a Tomás. Y a mí misma escribí el título en la primera hoja. Cuando los muertos llaman con ternura. Las palabras fluyeron con una naturalidad que me sorprendió. Describí aquella primera noche del sueño, la voz que me pidió cuidar a mi hijo, el miedo que se transformó en coraje. Escribí sobre Daniel, sobre el fuego y el agua, sobre los secretos que duermen en las familias y el poder que tiene la verdad cuando se dice sin rencor.
A medida que las páginas se acumulaban, sentía que el peso en mi pecho se aligeraba. Había algo liberador en contar lo que dolía. Cada palabra era una puerta que se cerraba con suavidad. Al caer la noche, escuché a Daniel entrar al salón. Se detuvo detrás de mí, leyó el título en silencio y sonrió. Suena como algo que papá leería, dijo. Eso pensé, respondí, sin dejar de escribir. Creo que, en el fondo, esto es para él. ¿Y para Lucía? Preguntó con suavidad. Levanté la mirada hacia la ventana. Afuera, la luna iluminaba el jardín, ella ya está en paz. Pero sí, también es para ella. Daniel se quedó observándome un instante y luego se retiró, dejándome con el sonido constante de las teclas. La noche avanzó tranquila, hasta que, cerca de la medianoche, la lámpara titiló. No le di importancia al principio, pero luego escuché algo, un golpe suave en la ventana. Como si alguien llamara desde afuera. Me levanté, asustada, pero curiosa. Al correr la cortina, no vi a nadie. Solo el rosal moviéndose con el viento. Sin embargo, sobre el alféizar había algo. Un pétalo blanco, completamente seco, con una mancha de ceniza en el borde. Lo tomé con cuidado. Era idéntico a las flores que habían crecido junto al lago, donde habíamos encontrado el medallón. Sentí un escalofrío leve, pero no de miedo. Era una sensación conocida, esa mezcla de tristeza y ternura que siempre acompañaba la presencia de lo invisible. Gracias, susurré al aire, volví al escritorio y coloqué el pétalo entre las páginas del cuaderno, como si fuera un marcador. Seguí escribiendo hasta que el cansancio me venció. Al día siguiente, Daniel me despertó temprano. Mamá, tienes que ver esto, dijo con una sonrisa nerviosa. Bajé al jardín. La niebla de la mañana aún cubría el césped y entre las rosas había algo nuevo. Justo en el centro del rosal había florecido una rosa blanca. No era común. Tomás siempre había plantado rosas rojas. Me quedé mirándola, con el corazón latiendo fuerte. No puede ser, murmuré. Daniel se agachó y tocó suavemente los pétalos. Está perfecta, dijo. Como si alguien la hubiera puesto ahí. Nos miramos sin hablar. Ambos sabíamos que no era casualidad. Esa flor era un mensaje. Una confirmación, papá, dije apenas, con un hilo de voz. Esa noche, mientras cenábamos, Daniel me contó algo más. Mamá, soñé con Lucía otra vez. Pero diferente esta vez. ¿Diferente cómo? Pregunté. Estábamos en el lago. Ella sonreía. Dijo que ya no estaba sola, que el fuego y el agua habían hecho las paces. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras me envolvieran. Era la imagen más hermosa que podía imaginar. Fuego y agua, opuestos por naturaleza, reconciliados al fin. Durante los días siguientes, continué escribiendo. Cada página era un puente entre lo que fue y lo que quedaba por venir. A veces, al teclear, sentía una brisa pasar junto a mí, ligera, como una caricia. No la temía, la reconocía. Una noche, mientras cerraba la máquina, noté algo extraño, una hoja nueva, en el cajón del escritorio. No la recordaba haber puesto allí. La saqué. Era un papel amarillento con una frase escrita a mano. La letra era la de Tomás. El amor que sobrevive a la verdad es el más puro de todos. Me quedé mirando esa frase largo rato y sonreí. No necesitaba más señales. Sabía que él estaba en paz y que, de alguna manera, seguía acompañándome. Terminé el libro 2 semanas después. Daniel fue el primero en leerlo. Lo hizo sentado en el jardín, bajo la sombra del rosal, donde había aparecido la rosa blanca. Cuando terminó, cerró el cuaderno con cuidado. Es hermoso, mamá, dijo. Y verdadero, eso era lo único que quería, respondí, que fuera verdadero. Levantó la vista y me miró con ternura. Creo que papá y Lucía estarían orgullosos. Asentí. Y tú, hijo, eres la razón de todo. El viento sopló entonces, moviendo las ramas del rosal. Los pétalos se agitaron en el aire y uno, blanco como la luna, voló hasta posarse sobre la última página del manuscrito. No era casualidad. Nunca lo era. Parece que ya tenemos su bendición, dije, con una sonrisa. Daniel rió y juntos miramos como el sol se ocultaba tras el horizonte. El cielo se pintó de un dorado suave, y por un instante, en el reflejo del vidrio de la ventana, juraría haber visto dos figuras de pie, Tomás y Lucía, uno al lado del otro, observándonos con serenidad. No dije nada, solo cerré los ojos y dejé que la calma me inundara. Ya no había sombras que temer, ni sueños que dolieran, solo amor, de ese que no desaparece, sino que cambia de forma para seguir protegiendo. Y supe entonces que todo había valido la pena. Pasaron varias semanas desde nuestra visita al cementerio. La casa, antes silenciosa y cargada de ausencias, parecía ahora un lugar distinto. No era solo el aire más liviano, ni la luz más cálida. Era algo invisible, una sensación de equilibrio. Como si por fin todo lo que había estado pendiente hubiera encontrado su sitio. Una tarde, mientras Daniel estudiaba en su habitación, decidí sentarme en el escritorio de la sala, frente a la vieja máquina de escribir que Tomás había conservado por puro romanticismo. Cada golpe de tecla tenía el sonido de la memoria.
había decidido escribir, no por ambición ni por necesidad, sino por promesa. Le había dicho a Daniel que contaría nuestra historia, y sabía que hacerlo era también una forma de honrarlos, a Lucía, a Tomás. Y a mí misma escribí el título en la primera hoja. Cuando los muertos llaman con ternura, las palabras fluyeron con una naturalidad que me sorprendió. Describí aquella primera noche del sueño, la voz que me pidió cuidar a mi hijo, el miedo que se transformó en coraje. Escribí sobre Daniel, sobre el fuego y el agua, sobre los secretos que duermen en las familias y el poder que tiene la verdad cuando se dice sin rencor. A medida que las páginas se acumulaban, sentía que el peso en mi pecho se aligeraba. Había algo liberador en contar lo que dolía. Cada palabra era una puerta que se cerraba con suavidad. Al caer la noche, escuché a Daniel entrar al salón. Se detuvo detrás de mí, leyó el título en silencio y sonrió. Suena como algo que papá leería, dijo. Eso pensé, respondí sin dejar de escribir. Creo que, en el fondo, esto es para él. ¿Y para Lucía?, preguntó con suavidad. Levanté la mirada hacia la ventana. Afuera, la luna iluminaba el jardín. Ella ya está en paz. Pero sí, también es para ella. Daniel se quedó observándome un instante y luego se retiró, dejándome con el sonido constante de las teclas. La noche avanzó tranquila, hasta que, cerca de la medianoche, la lámpara titiló. No le di importancia al principio, pero luego escuché algo, un golpe suave en la ventana. Como si alguien llamara desde afuera. Me levanté, asustada, pero curiosa. Al correr la cortina, no vi a nadie. Solo el rosal moviéndose con el viento. Sin embargo, sobre el alféizar había algo. Un pétalo blanco, completamente seco, con una mancha de ceniza en el borde. Lo tomé con cuidado. Era idéntico a las flores que habían crecido junto al lago, donde habíamos encontrado el medallón. Sentí un escalofrío leve, pero no de miedo. Era una sensación conocida, esa mezcla de tristeza y ternura que siempre acompañaba la presencia de lo invisible. Gracias, susurré al aire, volví al escritorio y coloqué el pétalo entre las páginas del cuaderno, como si fuera un marcador. Seguí escribiendo hasta que el cansancio me venció. Al día siguiente, Daniel me despertó temprano. «Mamá, tienes que ver esto», dijo con una sonrisa nerviosa. Bajé al jardín. La niebla de la mañana aún cubría el césped y entre las rosas había algo nuevo. Justo en el centro del rosal había florecido una rosa blanca. No era común. Tomás siempre había plantado rosas rojas. Me quedé mirándola, con el corazón latiendo fuerte. «No puede ser», murmuré. Daniel se agachó y tocó suavemente los pétalos. «Está perfecta», dijo. Como si alguien la hubiera puesto ahí. Nos miramos sin hablar. Ambos sabíamos que no era casualidad. Esa flor era un mensaje. Una confirmación, papá, dije apenas, con un hilo de voz. Esa noche, mientras cenábamos, Daniel me contó algo más. «Mamá, soñé con Lucía otra vez. Pero diferente esta vez». «¿Diferente cómo?», pregunté. Estábamos en el lago. Ella sonreía. Dijo que ya no estaba sola, que el fuego y el agua habían hecho las paces. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras me envolvieran. Era la imagen más hermosa que podía imaginar. Fuego y agua, opuestos por naturaleza, reconciliados al fin. Durante los días siguientes, continué escribiendo. Cada página era un puente entre lo que fue y lo que quedaba por venir. A veces, al teclear, sentía una brisa pasar junto a mí, ligera, como una caricia. No la temía, la reconocía. Una noche, mientras cerraba la máquina, noté algo extraño, una hoja nueva, en el cajón del escritorio. No la recordaba haber puesto allí. La saqué. Era un papel amarillento con una frase escrita a mano. La letra era la de Tomás: «El amor que sobrevive a la verdad es el más puro de todos». Me quedé mirando esa frase largo rato, y sonreí. No necesitaba más señales. Sabía que él estaba en paz y que, de alguna manera, seguía acompañándome. Terminé el libro 2 semanas después. Daniel fue el primero en leerlo. Lo hizo sentado en el jardín, bajo la sombra del rosal, donde había aparecido la rosa blanca. Cuando terminó, cerró el cuaderno con cuidado. «Es hermoso», mamá dijo, «y verdadero». Eso era lo único que quería, respondí, que fuera verdadero. Levantó la vista y me miró con ternura. «Creo que papá y Lucía estarían orgullosos», asentí. «Y tú, hijo, eres la razón de todo». El viento sopló entonces, moviendo las ramas del rosal. Los pétalos se agitaron en el aire y uno, blanco como la luna, voló hasta posarse sobre la última página del manuscrito. No era casualidad, nunca lo era. «Parece que ya tenemos su bendición», dije, con una sonrisa. Daniel rió y juntos miramos como el sol se ocultaba tras el horizonte. El cielo se pintó de un dorado suave, y por un instante, en el reflejo del vidrio de la ventana, juraría haber visto dos figuras de pie, Tomás y Lucía, uno al lado del otro, observándonos con serenidad. No dije nada, solo cerré los ojos y dejé que la calma me inundara. Ya no había sombras que temer, ni sueños que dolieran. Solo amor, de ese que no desaparece, sino que cambia de forma para seguir protegiendo. Y supe entonces que todo había valido la pena.
palabras, 1000 acumuladas, 8000. Deseas que continúe con la sección 9, donde el libro de Laura se publica y su historia, inesperadamente, transforma la vida de otras personas que también cargaban con sus propios silencios y fantasmas. Used, sección 9 ChatGPT set, sección 9000 palabras. El día en que terminé de escribir la última línea del manuscrito, una sensación de paz absoluta me envolvió. Cerré la libreta, respiré hondo y miré por la ventana. Afuera, el jardín parecía más vivo que nunca, los rosales florecían en distintos tonos, y una brisa ligera movía las cortinas de la sala como si alguien invisible entrara y saliera sin hacer ruido. Daniel se ofreció a ayudarme a transcribir el texto en su computadora. Durante noches enteras nos sentamos juntos, corrigiendo detalles, eligiendo palabras, leyendo en voz alta los pasajes que más nos conmovían. A veces reíamos, a veces guardábamos silencio largo rato. Era como revivir todo lo que habíamos pasado, pero desde un lugar distinto, el de quienes ya no huyen del dolor, sino que lo comprenden. Cuando lo terminamos, Daniel lo subió en línea, a un pequeño foro de relatos, donde la gente compartía historias reales y anónimas. No esperábamos nada, no buscábamos reconocimiento, solo dejar constancia. Pero la vida, a veces, tiene una manera curiosa de multiplicar lo que nace desde el alma. Una semana después, el correo comenzó a llenarse de mensajes. Personas desconocidas, de distintas partes del país, escribían diciendo que habían leído la historia y que los había conmovido profundamente. Algunos contaban que también habían soñado con seres queridos que ya no estaban. Otros, que llevaban años sintiendo culpas parecidas o que nunca habían perdonado a alguien por miedo a mirar atrás. Una mujer escribió: gracias por recordarme que los muertos no buscan asustarnos, solo quieren que sigamos viviendo. Esa frase me hizo llorar, porque eso mismo había sentido yo la noche en que todo comenzó. Daniel se emocionaba con cada mensaje. Mira, mamá decía, tu historia está ayudando a la gente. Papá estaría orgulloso. Nuestra historia, le corregía sonriendo. Sin ti, nunca la habría contado. Pronto, alguien del foro nos contactó. Una pequeña editorial local quería publicarla. Dudé al principio. Aquella historia era tan íntima, tan nuestra, que exponerla al mundo me parecía como abrir una herida curada. Pero Daniel me convenció. Tal vez sea la forma de cerrar el círculo, dijo, de convertir el dolor en algo que sane a otros. Acepté. El día de la presentación, el salón era modesto, con paredes cubiertas de libros y un aroma a papel antiguo. Me senté frente a una mesa, con un ramo de rosas rojas y una blanca al centro que Daniel había traído del jardín. Cuando llegó el momento de hablar, mis manos temblaban. No soy escritora, dije. Soy una mujer que tuvo miedo, que perdió a quienes amaba y que aprendió que las sombras no siempre vienen a atormentar. A veces, vienen a cuidar. Esta historia no es sobre fantasmas, sino sobre amor. El amor que perdona, que trasciende, que no se cansa de buscarnos, incluso cuando creemos que todo ha terminado. El público permaneció en silencio. Algunos lloraban. Otros sonreían con ternura. Entre la multitud vi a una anciana con el cabello recogido que me miraba con una mezcla de nostalgia y alivio. Al terminar, se acercó. Supe quién era Lucía, me dijo con voz suave. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo dice? Era mi prima. Sacó del bolso una pequeña fotografía en blanco y negro. Nunca entendimos por qué desapareció. Mi madre siempre dijo que se fue para salvar a alguien. Las lágrimas me nublaron los ojos. Tomé la foto entre mis dedos. Era Lucía, joven, sonriente, idéntica a la imagen que había visto aquella noche en el lago. Entonces fue verdad, susurré. Siempre lo fue, hija, dijo la mujer, tocándome la mano. Y ahora podrá descansar de verdad porque alguien finalmente contó su historia. Me abrazó. Fue un abrazo cálido, lleno de cierre y gratitud. En ese instante sentí algo cambiar en el aire, como si una energía invisible se liberara de un largo silencio. Después del evento, Daniel y yo caminamos por la plaza, bajo las luces amarillas de los faroles. La gente se detenía a saludarnos, algunos con lágrimas en los ojos. Era extraño, pero hermoso, el dolor convertido en puente. ¿Te das cuenta, mamá?, dijo Daniel mientras tomaba mi brazo. Papá tenía razón. ¿Sobre qué? Sobre que el amor verdadero nunca se detiene. Solo cambia de forma hasta que alguien vuelve a nombrarlo. Reí con ternura. Tienes más de tu padre de lo que crees. Cuando llegamos a casa, dejé el ramo de flores sobre la mesa y encendí una vela junto al retrato de Tomás. El fuego danzaba con calma, proyectando su sombra sobre la pared. Por un segundo, el contorno de su figura se formó en el resplandor. No como un fantasma, sino como una presencia que vela. Gracias, susurré. La llama se movió apenas, como respondiendo. Y comprendí que la historia, que había empezado con un susurro en la oscuridad, con una voz que me pidió cuida a tu hijo, había encontrado su destino. No era solo mi historia, era la de todos los que amamos más allá de la vida, los que aprendimos a escuchar los silencios del alma. Esa noche, antes de dormir, Daniel entró a mi habitación. Mamá dijo, ¿puedo quedarme aquí un rato? Claro, hijo. Se sentó en el borde de la cama y con una voz baja añadió, ¿sabes qué soñé anoche? ¿Qué soñaste?
que papá y Lucía estaban juntos, bajo el lago. Había mucha luz, y me dijeron que ya no tenían frío. Cerré los ojos, sonreí. Entonces todo está bien, susurré. Nos quedamos en silencio, oyendo el viento afuera. El sonido era el mismo que había escuchado aquella primera noche cuando todo empezó, solo que esta vez no traía advertencias. Traía paz el fuego y el agua, pensé. Finalmente se habían perdonado. Los meses siguientes fueron una cadena de días tranquilos, de esos en los que la vida parece querer recompensarte por todo el dolor que soportaste. El libro, aquel pequeño testimonio, nacido de noches de insomnio y lágrimas, empezó a circular más de lo que jamás imaginé. La editorial local lo había publicado con modestia, pero el boca a boca lo transformó en algo más grande. Gente que no conocía me escribía desde pueblos lejanos, contándome que habían sentido algo especial al leerlo. Como si en esas páginas hubieran reconocido un eco de su propia historia. Yo no sabía bien qué decir. Solo respondía con gratitud, recordando que, aunque la historia llevaba mi nombre, en realidad no me pertenecía. Era un regalo que la vida me había pedido devolver. Una tarde de invierno. Mientras revisaba algunos ejemplares en el salón, el teléfono sonó. Era una llamada de la editorial. Laura dijo la voz de Clara, la editora, hay alguien que quiere verte. Dice que tiene información sobre Lucía Morales. Sentí que el aire se volvía más denso. ¿Quién es?, pregunté. Se llama Miguel Herrera. Dice que trabajó con tu esposo hace muchos años en la universidad. Acepté verlo, no por curiosidad, sino por esa extraña necesidad de cerrar del todo lo que aún quedara abierto. 2 días después, un hombre de cabello gris y rostro cansado llegó a mi casa. Llevaba un abrigo oscuro y un maletín de cuero. Tenía la mirada de alguien que ha vivido más de lo que cuenta. Señora Aguilar, dijo con voz suave. Gracias por recibirme. Por favor, llámeme Laura, respondí. Invitándolo a pasar, nos sentamos en la sala, frente a la chimenea. Daniel estaba afuera, en clases. El visitante abrió su maletín y sacó una carpeta vieja. Leí su libro, comenzó. Y cuando vi el nombre de Lucía, supe que debía venir. Yo la conocí. Mis manos se crisparon sobre mis rodillas. ¿La conoció? ¿Dónde? En la universidad. Era asistente de investigación. Su hermano, Tomás, era mi colega. Eran inseparables, hasta que hizo una pausa, hasta que algo los distanció. El hombre miró el fuego unos segundos antes de continuar. Hubo un proyecto en el que ambos trabajaban. Un estudio sobre sueños y conciencia, algo adelantado para la época. Pasaban noches enteras analizando patrones, hablando de visiones. Tomás creía que el alma podía comunicarse más allá de la muerte. Lucía lo apoyaba, pero el trabajo se volvió peligroso cuando ella comenzó a experimentar esos sueños de forma espontánea. ¿Sueños?, pregunté, conteniendo el aliento. Asintió sí. Decía que veía cosas que aún no habían ocurrido. Una noche vino a verme aterrada. Me contó que había soñado con fuego, con un edificio ardiendo, y con una niña. Dijo que esa niña debía ser protegida. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esa niña, era yo. Nunca supe su nombre, respondió él, pero ahora lo entiendo. Ella lo supo antes de morir. Sentí las lágrimas subir sin poder detenerlas. El fuego crepitaba en la chimenea, llenando el silencio con su respiración viva. Tomás me confesó. Poco antes de que muriera, dijo el hombre con voz baja, que creía que su hermana no solo te había salvado del incendio, sino que también había dejado una parte de sí dentro de ti, una especie de lazo espiritual. Por eso él soñaba contigo. Por eso podías escuchar su voz después de su muerte. Mis manos temblaron. Está diciendo que, Lucía, no digo que esté en ti, interrumpió con delicadeza, pero sí creo que su amor, su energía, siguió tu camino. Tal vez por eso tus sueños eran tan claros. A veces, los vínculos no se rompen con la muerte. Nos quedamos en silencio un largo rato. Luego, el hombre sacó una fotografía. Era una imagen en blanco y negro de Tomás, Lucía y él mismo, sonriendo frente a un pizarrón lleno de fórmulas y símbolos. En una esquina, con letra de Lucía, se leía, el alma siempre encuentra cómo regresar. Le pedí permiso para quedarme con la foto. Asintió con una sonrisa triste. Gracias, dije. No sabe cuánto significa esto para mí. Al contrario, respondió mientras se levantaba. Gracias a usted, por contar lo que muchos habríamos dejado enterrado. Lucía y Tomás están en paz, se lo aseguro. Cuando se fue, me quedé sola frente al fuego. Miré la foto y toqué con los dedos las letras escritas por Lucía. Sentí una corriente cálida recorrerme, como una confirmación invisible. Esa noche, Daniel regresó. Le conté todo. Se quedó en silencio un largo rato, procesando la historia. Entonces, ¿Lucía sabía todo antes de morir?, preguntó finalmente. Sí. Sabía lo que debía hacer. Sabía que me salvaría. Y que algún día, nosotros cerraríamos su historia. Daniel tomó la fotografía y la miró detenidamente. Mira, dijo señalando algo. En el fondo del pizarrón hay una palabra, perdón. Me incliné para verla. Tenía razón. Estaba escrita con trazo pequeño, casi imperceptible. Siempre fue eso, susurré. Todo giró en torno al perdón.
Los días siguientes, el pensamiento no me dejaba. La idea de que una parte de Lucía siguiera conmigo era desconcertante, pero también reconfortante. Explicaba tantas cosas, por qué sentía su voz en mis sueños, por qué las advertencias parecían tan íntimas, por qué el amor de Tomás trascendía incluso la muerte. Una madrugada desperté sobresaltada, no por miedo, sino por una sensación de presencia. Abrí los ojos. En la penumbra, junto a la ventana, vi dos figuras tenues, apenas delineadas por la luz de la luna. Una era Lucía, la otra, Tomás. No hablaron. No hicieron falta palabras. Se miraron, me miraron, y luego se tomaron de las manos. Una brisa suave movió las cortinas y el aire olió a flores, como en primavera. Gracias, susurré. Apenas con un hilo de voz, las figuras se desvanecieron lentamente, como humo que se disuelve en la luz. Y en el silencio posterior, sentí una paz tan honda que comprendí, no volverían a aparecer. Ya todo estaba dicho de esa mañana, cuando Daniel bajó a desayunar, me encontró mirando el jardín. ¿Estás bien?, preguntó. Sonreí. Sí, hijo. Por fin, sí. Él se acercó y me abrazó, sin decir nada. A través de la ventana, una mariposa blanca cruzó el aire y se posó sobre la flor más alta del rosal. Y supe sin necesidad de palabras, sin sombras ni sueños, que Tomás y Lucía ya estaban en casa. La mañana en que decidimos viajar, el cielo amaneció cubierto de un gris suave, como si el día también comprendiera que estábamos a punto de cerrar un ciclo. Había pasado casi un año desde que todo comenzó, desde aquella noche en que una sombra me susurró: cuida a tu hijo, y aunque el tiempo había traído calma, aún quedaba algo pendiente. Daniel fue quien lo propuso. Mamá dijo una tarde, mientras hojeaba el libro publicado: creo que deberíamos volver al lago. No como antes, sino para despedirnos de verdad. No tuve que pensarlo. Sabía que tenía razón. Ese lugar fue el punto de partida y también el final de tantas cosas. Allí empezó el dolor, pero también la redención. Preparamos una pequeña maleta, llevamos flores frescas y una copia del libro. Antes de salir, tomé la fotografía de Tomás y Lucía y la guardé entre las páginas del ejemplar. Daniel, por su parte, llevó una rosa blanca del rosal del jardín, esa que parecía florecer siempre que algo sagrado ocurría. El camino al lago fue tranquilo. El paisaje, aunque invernal, tenía una belleza melancólica. Las montañas al fondo se reflejaban en el agua y el aire olía a humedad y madera vieja. Cuando llegamos, la cabaña seguía en pie, más desgastada, pero intacta. Cada paso sobre la hierba húmeda sonaba como un eco del pasado. Nos quedamos un momento mirando el agua. ¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí?, preguntó Daniel con una sonrisa. Sí. Tenías 6 años. Tu padre te enseñó a lanzar piedras planas sobre la superficie. Nunca conseguías que rebotaran. Hasta que él me tomó la mano y lo hicimos juntos, dijo Daniel. Esa fue la primera vez que supe lo que era confiar en alguien. Sonreí con ternura. Él siempre supo cómo enseñar, sin decir mucho. Nos sentamos sobre el viejo muelle. Daniel colocó la rosa blanca sobre el agua y yo abrí el libro. Lo sostuve entre las manos un momento, sintiendo su peso, el de todas las palabras que habían nacido del miedo y acabado en amor. Papá, comenzó Daniel con voz baja, si nos estás escuchando, gracias por no haberte ido del todo. Y tú también, Lucía. Todo lo que somos ahora se lo debemos a ustedes. Yo abrí la fotografía y la dejé caer dentro del libro. Luego lo cerré con cuidado y lo lancé suavemente al lago. Flotó unos segundos antes de hundirse, dejando una estela de luz sobre el agua. Da y queda su historia, susurré. ¿Dónde comenzó y dónde termina? El silencio del lago era profundo, pero no pesado. Era un silencio que abrazaba, un silencio lleno. Mientras observábamos las ondas expandirse, una brisa cálida cruzó el aire. Fue tan repentina que ambos la sentimos al mismo tiempo. Daniel sonrió. ¿Lo sentiste? Sí, respondí. Es su manera de decirnos adiós. Nos quedamos quietos, viendo cómo el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes. Los rayos iluminaban el lago con una luz dorada que parecía venir de otro mundo. Por un instante, el reflejo del agua mostró 2 figuras de pie tomadas de la mano. Luego, se desvanecieron lentamente. No lloré. No era tristeza lo que sentía. Era paz. Después de un rato, Daniel me miró con esa mezcla de madurez y ternura que había aprendido a reconocer. ¿Y ahora, mamá? ¿Qué sigue para ti? Seguir, dije. Vivir sin mirar atrás, pero sin olvidar. Tal vez escribir otro libro, no de fantasmas, sino de esperanza. ¿Sobre todo lo que aprendimos? Sí, sobre cómo el amor puede sobrevivir a la verdad, y la verdad al miedo. Daniel se levantó, me ofreció la mano, y juntos caminamos hacia la cabaña. El interior seguía igual que la última vez. El retrato del paisaje aún colgaba torcido en la pared. Me acerqué y lo enderecé. Detrás, grabadas en la madera, descubrí unas letras apenas visibles. Aquí todo comenzó y aquí todo vuelve. Sentí un escalofrío dulce, casi poético. Era la manera perfecta de resumir todo lo que había vivido. Salimos de la cabaña justo cuando el sol tocaba la superficie del lago. Daniel tomó una foto con su teléfono. Para recordar, dijo. Para nunca olvidar, respondí.
De regreso al coche, algo me hizo detenerme. Me giré una última vez hacia el lago. El agua estaba en calma y sobre ella, una mariposa blanca volaba en círculos. Me quedé mirándola hasta que desapareció en la distancia. En el viaje de regreso, el silencio era diferente. No incómodo, sino lleno de significado. Daniel apoyó la cabeza en el asiento y dijo, casi dormido, «Papá estaría feliz de vernos así». Respondí. Y Lucía también, y el resto del trayecto transcurrió bajo la luz tenue del atardecer. Las sombras se alargaban, pero ya no daban miedo. Ahora entendía que las sombras también son formas de la luz, solo que en otro idioma. Cuando llegamos a casa, el viento soplaba con fuerza. En el jardín, el rosal se balanceaba suavemente. Entre las ramas brillaban 3 rosas, una roja, una blanca, y una nueva, de un tono rosado que nunca había visto antes. Daniel las vio también, mamá dijo, asombrado. «Mira eso, 3 rosas», susurré. Como 3 almas unidas. Nos quedamos un rato mirándolas en silencio, sintiendo la presencia invisible de quienes amamos. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí, «No todos los fantasmas buscan ser recordados. Algunos solo esperan que los vivos aprendan a vivir sin miedo, y cuando lo hacemos, dejan de ser fantasmas para convertirse en parte de nosotros». Apagué la lámpara. El viento movía las cortinas con suavidad y por un momento, juraría haber oído aquella voz que una vez me despertó en la oscuridad, susurrando por última vez, «Gracias por cuidar de él». Sonreí entre lágrimas. «Gracias por enseñarme cómo hacerlo», y así. En el silencio amable de la madrugada, supe que la historia de Tomás, Lucía y yo había llegado a su verdadero final. No el de la muerte, sino el de la comprensión. El tipo de final que no cierra, sino que ilumina. Los años pasaron con la suavidad con que el tiempo acaricia lo que ya ha sido sanado. El lago, la cabaña y las voces del pasado se convirtieron en recuerdos que no dolían, sino que acompañaban. Daniel creció, se graduó, encontró su camino en la vida. Y yo, que alguna vez pensé que la oscuridad no tenía fin, descubrí que incluso las sombras pueden ser maestras si se las mira con ternura. Mi cabello se volvió gris lentamente y las arrugas en mis manos se convirtieron en líneas que contaban la historia de los que amé. Vivía sola en la misma casa donde todo comenzó, pero ya no era un lugar de silencios tristes, sino un refugio lleno de presencia. En el libro que escribí siguió encontrando lectores, aunque ya hacía mucho que había dejado de contar las ventas. Lo que me importaba eran las cartas. Cada semana llegaba al buzón un sobre distinto, con palabras de desconocidos que decían cosas como «Gracias, Laura, por recordarme que el amor no se apaga», o «Leí tu historia y sentí que alguien me comprendía». Cada carta era una pequeña chispa de vida que me recordaba que el amor, cuando se comparte, nunca se pierde, se multiplica. Daniel venía a visitarme todos los domingos. Traía a su esposa, Clara, y a su hija pequeña, Lucía, sí, Lucía, como su tía. Dijo que quería que el nombre siguiera vivo, no como una herida, sino como una promesa. La niña tenía el cabello oscuro y los ojos grandes, curiosos. Había algo en su mirada que me resultaba familiar, esa calma, esa forma de observar el mundo como si lo recordara de antes. Cada vez que me abrazaba, sentía una energía cálida que me devolvía a la orilla del lago, a la voz que me había salvado. Una tarde de verano, mientras la familia estaba en el jardín, me quedé observando a la pequeña Lucía jugar entre los rosales. Corría detrás de una mariposa blanca, riendo con esa risa cristalina que solo los niños tienen. En un momento, se detuvo frente al rosal de 3 colores, rojo, blanco y rosado. Se inclinó, lo miró en silencio y, sin mirarme, dijo, «Abuela, ellos te mandan saludos». Sentí un nudo en la garganta. ¿Ellos?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Sí, dijo con total naturalidad, «El señor del lago y la señora de la luz. Dicen que están bien». El mundo pareció detenerse por un instante. Daniel y Clara hablaban a lo lejos, ajenos a la escena. La brisa movía las ramas del rosal con suavidad, y en ese momento supe, con la certeza más profunda, que la historia no había terminado, sino que había cambiado de forma, como el agua del lago cuando refleja el cielo. Me agaché junto a ella, acaricié su cabello y le sonreí. «Diles que yo también estoy bien», susurré. Lucía sintió con la seriedad de quien lleva un mensaje importante. Luego volvió a correr entre las flores, dejando tras de sí un perfume dulce a tierra mojada. Esa noche, después de que se fueron, me senté frente a la ventana, con una taza de té en las manos. La luna se reflejaba en el vidrio y el aire olía a verano. Pensé en Tomás, en Lucía, en todo lo que habíamos vivido. Pensé en la niña que fui, en la mujer que tuve que ser, y en la paz que por fin habitaba en mí. Abrí mi cuaderno y escribí una última entrada. La más sincera de todas, he aprendido que el amor no muere, se transforma. Se disfraza de viento, de sueño o de niño riendo entre flores. A veces se vuelve sombra para que aprendamos a mirar la luz. A veces se vuelve silencio para que escuchemos el alma. Y cuando por fin comprendemos, ya no duele, solo brilla.
Cerré el cuaderno. En ese momento, una ráfaga de aire entró por la ventana, moviendo las cortinas con delicadeza. Sobre la mesa, una de las velas encendidas parpadeó, y por un segundo vi la llama dividirse en dos luces más pequeñas, una figura alta y otra más menuda. Tomás y Lucía sonreían. No decían nada. No hacía falta. Me incliné hacia ellos, sin miedo, sin lágrimas, solo con una gratitud que llenaba el pecho. Gracias, dije en voz baja, por no haberme dejado sola, incluso cuando pensé que lo estaba. La llama volvió a su forma habitual, y el silencio que quedó no era vacío, era plenitud. Al día siguiente, Daniel vino solo. Me encontré en el jardín, sentada bajo el árbol, con el cuaderno cerrado sobre mis piernas. Dormía. O al menos, eso creyó al principio. Cuando comprendió, no lloró. Me tomó la mano con ternura y entre mis dedos halló una nota escrita con mi letra. Decía: he vuelto al lago. No me busques. Estoy con ellos. Todo está bien. Daniel sonrió entre lágrimas. Miró hacia el rosal, donde 3 mariposas blancas revoloteaban alrededor de las flores. El viento soplaba suave, y entre el rumor de las hojas creyó escuchar mi voz, la misma que alguna vez le dijo: no tengas miedo, hijo. Los sueños también cuidan. Pasaron los años, y Daniel cumplió mi deseo, publicó mi cuaderno como continuación del primer libro. En el prólogo escribió: mi madre me enseñó que el amor no se acaba cuando la historia termina, sino cuando dejamos de contarla. A veces, cuando vuelve al lago con su hija, aún cree sentir una brisa tibia que roza la piel como una caricia. Entonces sonríe porque sabe que allí seguimos juntos, en algún lugar entre el agua y la luz. Y cada vez que la pequeña Lucía lanza una piedra al agua y la ve rebotar, el eco del chapoteo suena como una risa lejana, conocida, eterna del tiempo cuando ha cumplido su tarea. Ya no pesa. Eso lo entendí cuando supe que no se trata de cuántos años vivimos, sino de cuánta luz dejamos en los que amamos. Han pasado muchos años desde aquella noche en que una voz me susurró: cuida a tu hijo. A veces, cuando cierro los ojos, si es que los cierro en este nuevo lugar donde no existe el cansancio ni el reloj, aún puedo sentir la textura del aire de aquella habitación, el miedo, la ternura y la certeza de que algo más grande que yo me estaba guiando. Desde donde estoy ahora, puedo verlo todo con una claridad que la vida no me permitía. Veo a Daniel caminando junto al lago con su hija Lucía, la pequeña de ojos brillantes que corre detrás de mariposas como si siguiera destellos del cielo. Lo veo detenerse, mirar el agua, sonreír sin saber por qué. Y entonces, en ese gesto sereno, reconozco algo, la paz que tanto me costó comprender. He aprendido que los hilos que unen a las almas no se cortan con la muerte. Se vuelven más finos, más sutiles, pero siguen ahí, brillando entre mundos como hebras de luz a veces, cuando Daniel sueña. Cruzo sus pensamientos y le dejo una sensación cálida. Un aroma a tierra húmeda, la certeza de que no está solo. Él sonríe en sueños y, sin abrir los ojos, murmura: gracias, mamá. Lucía, mi nieta, tiene el don de escuchar más allá del ruido. Cada tanto me nombra sin saberlo. El viento huele a abuela, dice, mientras juega entre los rosales. Y entonces, las flores se mecen con suavidad, como si respondieran al llamado. En esta orilla, donde ya no hay peso, ni cuerpo, ni distancia, comprendí que todo fue necesario. El miedo, la pérdida, la culpa. Todo era parte del viaje que debía llevarnos a este punto. Nada se perdió, nada se rompió. Todo cambió de forma, y al hacerlo, se volvió eterno. Lucía, la primera, me salvó del fuego, Tomás me salvó del olvido, y Daniel me salvó del silencio. A cada uno le debo una parte de lo que soy. Y ahora, desde esta paz sin palabras, los veo reunidos, un linaje de amor que sobrevivió al fuego, al agua, al tiempo a veces. Los vivos creen que la muerte separa, pero no es cierto. Solo transforma la manera en que nos tocamos. Nos convertimos en viento que acaricia la mejilla de quien llora, en rayo de sol que ilumina la mesa del desayuno, en canción que suena cuando nadie ha puesto música. Yo soy eso ahora. El eco de una voz que no se extingue, el libro que escribí sigue viajando. Lo he visto llegar a manos de personas que nunca conocí. Lo he sentido abrirse en noches de soledad. Y he visto como una lágrima cae sobre sus páginas, limpiando algo antiguo en los corazones de quienes lo leen. En cada palabra estoy viva. En cada suspiro que provoca, regreso un instante al mundo de los vivos para recordarles que no están solos. Y aunque Daniel ya peina canas y su mirada se parece cada vez más a la de su padre, en el fondo sigue siendo aquel joven temeroso al que le prometí cuidar. Lo he hecho, lo seguiré haciendo, porque cuidar no termina con la vida. Es una forma de amar que no conoce final. Esta historia no fue escrita para hablar de fantasmas, sino de presencias, no de pérdidas, sino de reencuentros, no de muerte, sino de regreso. Y si alguien alguna vez abre este libro, pues escucha mi nombre en el viento, que sepa esto: el amor no desaparece. Solo cambia de lugar, a veces duerme en el agua, a veces camina en el sueño de un hijo, y a veces florece en un jardín donde las rosas no conocen estaciones.
El lago, desde aquí, es distinto. Su superficie brilla como un espejo de plata, y en él puedo ver reflejadas todas las versiones de nosotros. La niña que fui, la mujer que luchó, el hijo que creció, el hombre que amé. La hermana que esperó, todos en el mismo lugar, todos en paz. Y cuando la brisa sopla, la voz que una vez me asustó vuelve a mí, pero ya no como advertencia, sino como canción, cuida a tu hijo. Y sonrío, porque ya lo hice, porque él ya aprendió a cuidar por sí mismo, porque el ciclo se cumplió, desde esta eternidad donde el tiempo no tiene forma. Miro el mundo con gratitud, y si alguna vez sientes una calma inexplicable cuando el viento toca tu rostro, si una mariposa blanca pasa frente a ti sin razón aparente, si escuchas un susurro entre los árboles que te dice todo está bien, no tengas miedo. Somos nosotros, los que amamos demasiado como para irnos del todo, los que seguimos cuidando, incluso desde la luz.